Permitan que les comparta el inicio de mi travesía, el momento revelador que encendió la llama de transformación en mi vida. Este viaje comenzó en las profundidades de mi propia mente, donde las semillas de cambio se plantaron en el terreno fértil de la conciencia. A medida que me adentraba en el vasto universo de la ley de la atracción, descubrí un concepto que revolucionaría mi comprensión de la realidad y mi capacidad para cambiar mi vida. Mi despertar comenzó cuando entendí que no éramos simples observadores en este viaje llamado vida, sino que éramos los arquitectos, los creadores de nuestras experiencias. Descubrí que la conexión entre mis pensamientos y mi realidad no era casualidad, sino una danza intricada de energía y conciencia. En ese momento, comprendí la importancia fundamental de tomar las riendas de mi propia narrativa y dirigir el curso de mi existencia. Fue así como me adentré en la vastedad de la imaginación. Comprendí que la imaginación no es simplemente una capacidad reservada para niños o artistas, es la fuerza impulsora detrás de cada logro humano. En esta exploración, descubrí que la imaginación no solo era un acto creativo, sino una herramienta poderosa para la manifestación de mis deseos más profundos. La revelación más sorprendente se presentó ante mí en la forma de una técnica aparentemente simple pero increíblemente efectiva, la revisión. Al sumergirme en esta práctica, encontré la llave maestra que abriría las puertas a una nueva realidad. La revisión implicaba retroceder en el tiempo, no físicamente, sino en la esencia misma de mi conciencia. Me di cuenta de que podía alterar los eventos pasados a través de la lente de mi imaginación, reconstruyendo mi historia de acuerdo con la trama que deseaba vivir. Este proceso no se limitaba a la modificación de hechos aislados, iba mucho más allá. Se trataba de cambiar la percepción, la interpretación que tenía de los acontecimientos pasados. No se trataba de negar la realidad, sino de reinterpretarla desde una perspectiva que alineara mi energía con mis metas y aspiraciones actuales. Así, la revisión se convirtió en una danza entre el pasado y el presente, donde cada movimiento de mi mente tenía el poder de transformar mi realidad. La práctica constante de la revisión se volvió mi aliada incondicional. Descubrí el poder de la persistencia, la magia que reside en la repetición consciente de esta técnica. Cada revisión no era simplemente una recreación mental de eventos pasados, era una afirmación de mi capacidad para moldear mi vida según mis deseos más profundos. Cuanto más persistente me volvía en esta práctica, más fuerte se volvía la conexión entre mi imaginación y mi realidad. La magia radicaba en la atención a los detalles. Cada vez que cerraba los ojos para revisar una situación pasada, me sumergía en los matices de la escena. Los colores, los sonidos, las emociones, todo se volvía vívido y real en el teatro de mi mente. Este nivel de detalle no solo engrandecía la experiencia, sino que también amplificaba la influencia de la revisión en mi realidad presente. La clave estaba en fusionar la intensidad de la imaginación con la coherencia de la práctica. A medida que profundizaba en esta técnica, entendí que no se trataba solo de cambiar el pasado, era una forma de desbloquear el potencial oculto en mi mente. Me enfrenté a mis propias limitaciones mentales, a las creencias arraigadas que habían actuado como barreras invisibles en mi camino hacia el crecimiento personal. La revisión no solo era una herramienta para cambiar eventos externos, sino también una oportunidad para liberarme de ataduras mentales que habían limitado mi progreso durante demasiado tiempo. Cada revisión era como una llave que desbloqueaba una nueva puerta en el pasillo de mi mente, revelando habitaciones ocultas de potencial y posibilidad. Desafié las creencias que me habían limitado y reescribí la narrativa de mi propio poder y valía. Al hacerlo, experimenté una sensación de liberación interna que se tradujo en cambios tangibles en mi vida cotidiana. Las oportunidades fluían hacia mí de manera inesperada, las relaciones se volvían más armoniosas y mi bienestar general mejoró de manera notoria. El cambio no fue un fenómeno abrupto, sino un proceso gradual y sutil. Cada revisión contribuía a la creación de una nueva línea de tiempo para mí, donde los eventos pasados se alineaban con la visión que tenía para mi vida. Las transformaciones no eran solo externas, también resonaban en mi interior, creando una armonía entre mi pasado, presente y futuro. Ahora, al mirar hacia atrás, celebro la transformación que esta técnica ha generado en mi vida. El pasado ya no es una carga, sino un lienzo en blanco que puedo pintar con los colores de mi elección.
La técnica de la revisión me ha otorgado el poder de ser el arquitecto de mi destino, demostrándome que la verdadera magia reside en la capacidad de cambiar la percepción de nuestro pasado y, por ende, nuestro presente y futuro. Este es solo el comienzo de mi relato, una historia en constante evolución que estoy emocionado de compartir a medida que continúo explorando las profundidades de mi propia mente y el ilimitado potencial que yace dentro de cada uno de nosotros. Mi viaje de autotransformación continuó en un sendero donde la imaginación se reveló como la fuerza motriz detrás de la creación consciente de mi realidad. Descubrí que la imaginación no es simplemente un refugio para los soñadores, sino una herramienta poderosa que nos conecta con la esencia misma de nuestra existencia. A medida que profundizaba en este vasto océano de posibilidades creativas, comprendí que la imaginación no es un mero acto mental, es una fuerza activa que da forma a nuestro mundo. Al sumergirme en la práctica diaria de imaginar, aprendí a utilizar esta herramienta como un medio para trascender los límites convencionales de la realidad. La imaginación se convirtió en el lienzo sobre el cual podía pintar los cuadros de mi destino. La técnica de la revisión, que había sido mi puerta de entrada a esta comprensión más profunda, se entrelazó con la imaginación de una manera que potenció su eficacia. Cada revisión se volvía más que una simple recreación de eventos pasados, se transformaba en un acto creativo, una oportunidad para tejer nuevas posibilidades en el tapiz de mi realidad. Al cerrar los ojos y sumergirme en la corriente de la imaginación, descubrí la capacidad de explorar realidades alternativas y traerlas a la existencia a través de la persistencia y la atención enfocada. En este viaje, aprendí a cultivar la imaginación de manera consciente y deliberada. No se trataba de fantasía desenfrenada, sino de una exploración guiada por la visión y la intención. Cada detalle, cada matiz de mi imaginación, se volvía crucial en la creación de la realidad que deseaba experimentar. Los colores vibrantes, los sonidos envolventes y las emociones palpables se convertían en ingredientes esenciales en la receta de la manifestación. La clave estaba en la claridad y la intensidad de mis visualizaciones. A medida que me sumergía más profundamente en la práctica de imaginar, me di cuenta de que la calidad de mis pensamientos se traducía directamente en la calidad de mi realidad. La imaginación se volvía un acto sagrado, una danza entre el ser consciente y el potencial ilimitado que yacía en el reino de la mente. La importancia de la imaginación no radicaba solo en la creación de escenarios positivos, también se reveló como una herramienta para transformar las percepciones limitantes que surgían de experiencias pasadas. Al reconceptualizar los eventos traumáticos o desafiantes a través de la lente de la imaginación, podía liberar la carga emocional asociada con esas experiencias. La imaginación se convertía así en una especie de alquimia mental, transformando el plomo de los recuerdos dolorosos en el oro de la sabiduría y el crecimiento personal. Este proceso no se limitaba a una sola dimensión de mi vida. La imaginación se infiltraba en todas las áreas, desde las relaciones hasta la salud y la prosperidad. Descubrí que al imaginar de manera vívida y detallada el tipo de realidad que deseaba experimentar, estaba sintonizando mi frecuencia con esa realidad. La imaginación se volvía una herramienta de alineación energética, atrayendo hacia mí las circunstancias y oportunidades que resonaban con esa visión. Así, la segunda parte de mi viaje se centró en la exploración y la expansión de la imaginación. Cada sesión de revisión se convertía en una obra maestra creativa, donde la mente se convertía en un escenario ilimitado para la manifestación de mis sueños. Mi viaje no era solo una búsqueda de cambios externos, era una odisea hacia el descubrimiento y la liberación de la vastedad de mi propio potencial creativo. En esta exploración de la imaginación, encontré las llaves para abrir puertas previamente inaccesibles y construir puentes hacia las posibilidades ilimitadas que esperaban ser exploradas en el vasto paisaje de la conciencia humana. Mi travesía de transformación alcanzó nuevas alturas cuando me sumergí más profundamente en la técnica que se convirtió en el motor de cambio en mi vida, la revisión. Esta práctica no era simplemente una herramienta para reescribir eventos pasados, era un portal que me transportaba a dimensiones donde mi mente podía tejer las hebras del tiempo a su antojo. La revisión se convirtió en mi ritual diario, una ceremonia donde cerraba los ojos para viajar al pasado y, simultáneamente, construir el futuro que deseaba experimentar. Cada sesión se volvía una experiencia única, una oportunidad para remodelar no solo los acontecimientos pasados, sino también mi percepción de ellos. La técnica se convirtió en una danza entre el ser que fui y el ser que aspiraba a ser.
La esencia de la revisión yacía en la capacidad de desarmar las ataduras del tiempo lineal. Al cerrar los ojos y sumergirme en la memoria, me liberaba de la restricción cronológica y me adentraba en un reino donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una danza atemporal. Los eventos que una vez parecieron inalterables se volvían maleables bajo la influencia de mi imaginación guiada. El proceso comenzaba con la elección consciente de una experiencia pasada que deseaba transformar. No importaba cuán desafiante o dolorosa hubiera sido, la revisión me otorgaba el poder de abrazar esa experiencia desde una nueva perspectiva. Cerraba los ojos y, con el corazón lleno de intención, volvía a vivir ese momento, pero esta vez como el arquitecto de mi propia realidad. Cada revisión implicaba una cuidadosa reconstrucción de los detalles. Los diálogos se modificaban, las acciones se rediseñaban y los resultados se alineaban con la visión que tenía para mi vida. Este acto de recreación no se limitaba a una mera fantasía, era una práctica consciente que influía en mi energía y en la vibración que emitía al universo. La persistencia se reveló como la piedra angular de la eficacia de la revisión. Cuanto más repetía este proceso, más arraigados se volvían los cambios en mi conciencia y, por ende, en mi realidad. La revisión se volvía un hábito, una parte integral de mi rutina diaria que alimentaba la transformación continua. Cada encuentro con mi pasado se convertía en una oportunidad para redefinir mi presente y dar forma al futuro que anhelaba. La magia de la revisión radicaba en su capacidad para trascender la linealidad del tiempo y afectar no solo mi perspectiva, sino también las circunstancias actuales. Descubrí que al cambiar la narrativa de mi pasado, las corrientes de energía se realineaban en mi presente. Situaciones que alguna vez estuvieron marcadas por desafíos se volvían terreno fértil para nuevas posibilidades y crecimiento. La técnica de la revisión no solo se limitaba a eventos específicos, se expandía para abarcar áreas más amplias de mi vida. Desde relaciones hasta logros personales, cada aspecto se sometía al escrutinio de mi mente creativa. La revisión se volvía una herramienta holística, una llave maestra que abría puertas a la abundancia, el amor y el bienestar. A medida que perfeccionaba mi habilidad para revisar, también me enfrentaba a la oportunidad de desbloquear creencias limitantes arraigadas en mi subconsciente. La revisión se convertía en una excavación arqueológica de la mente, donde desenterraba y reformulaba patrones de pensamiento que habían actuado como barreras invisibles durante mucho tiempo. Mi vida se transformó en un lienzo donde la revisión se convertía en el pincel que trazaba líneas de posibilidad y potencial. Cada cambio, aunque sutil al principio, se acumulaba para formar una obra maestra de creación consciente. La técnica de la revisión se volvía mi aliada incondicional en el viaje hacia la realización personal y la manifestación de mis sueños más profundos. Esta etapa de mi viaje no solo se trataba de reescribir el pasado, era un proceso de autodescubrimiento y empoderamiento continuo. La revisión se convertía en una herramienta para esculpir el mármol de mi realidad, revelando la belleza latente que yacía en mi interior. Este capítulo marcó un hito crucial en mi evolución, y estaba ansioso por explorar las capas más profundas de mi ser a medida que continuaba desentrañando los misterios de la mente y el universo. En esta etapa de mi viaje hacia la transformación personal, la técnica de la revisión se consolidó como el faro guía, iluminando el camino para reescribir mi historia personal. Sumergirme en las aguas de mi propio pasado, armado con la poderosa herramienta de la imaginación, se convirtió en un acto consciente de creación y reinvención. La técnica de la revisión no era simplemente un ejercicio retrospectivo, era un acto revolucionario de toma de control sobre mi narrativa personal. Al cerrar los ojos y viajar a través de los recuerdos, descubrí que podía alterar la trama de mi pasado de maneras que impactaban directamente mi presente y futuro. Cada episodio, cada interacción, se convirtió en una oportunidad para redefinir no solo lo que había sucedido, sino lo que significaba para mí. En esta fase, aprendí que la clave de la revisión exitosa radicaba en la atención meticulosa a los detalles. Cada palabra pronunciada, cada gesto, se convertía en un pincel en mi paleta creativa. Al reescribir las conversaciones en mi mente, cambiaba la dinámica de las relaciones pasadas y presentes. Esta no era una negación de la realidad, sino una reevaluación consciente que me permitía liberarme de patrones negativos y abrazar nuevas perspectivas. La revisión no solo se trataba de cambiar eventos externos, era un proceso de autotransformación interno.
Al modificar la forma en que recordaba las experiencias, estaba desactivando las emociones negativas asociadas y liberándome de las ataduras que habían limitado mi crecimiento. Esta técnica no solo era una llave para abrir las puertas del pasado, sino también un camino hacia la libertad emocional y la expansión personal. La persistencia se reveló como una aliada crucial en este proceso de revisión. Cada repetición de la práctica consolidaba las nuevas narrativas que estaba creando. Mis recuerdos, impregnados con las emociones y visiones revisadas, se transformaban gradualmente, afectando positivamente mi percepción presente y, por ende, las circunstancias que atraía hacia mi vida. Experimenté, de manera tangible, cómo la revisión no solo era una herramienta para cambiar la interpretación de eventos pasados, sino también un medio para modificar las expectativas y las creencias arraigadas en mi subconsciente. Este proceso se volvió esencial en la eliminación de barreras mentales que me habían impedido alcanzar mi máximo potencial. La técnica de la revisión se convirtió en mi cómplice en el acto de trascender las limitaciones temporales. Al reescribir mi pasado, estaba sembrando las semillas para un futuro más alineado con mis deseos más profundos. Cada revisión no solo era un acto de creación, sino también una declaración de intenciones hacia el futuro que buscaba construir. Así, esta fase de mi viaje se centró en la maestría de la técnica de la revisión, una herramienta que se volvía más afilada y poderosa con cada práctica. Cada episodio revisado se convertía en una pieza del rompecabezas que componía la nueva narrativa de mi vida. En el proceso, descubrí que reescribir el pasado no era simplemente cambiar eventos, sino transformarme a mí mismo en el proceso, forjando una conexión más profunda con la fuente creativa dentro de mi ser. Con la técnica de la revisión arraigada en mi práctica diaria, descubrí un aspecto crucial que elevó la transformación a un nivel más profundo, la vibración del cambio. No era simplemente un proceso de reescribir eventos pasados, se trataba de sintonizar mi realidad interior con la frecuencia de las experiencias que deseaba atraer. Cada revisión se convirtió en un acto de inmersión en la energía y las emociones de la realidad alternativa que estaba construyendo. Al cerrar los ojos y revivir esos momentos, no solo cambiaba los diálogos y las situaciones, sino que también me sumergía en la riqueza de las emociones asociadas con esa nueva narrativa. Este acto no era solo una recreación mental, era una experiencia emocional completa que resonaba en lo más profundo de mi ser. Comprendí que la emoción era la fuerza que impulsaba la manifestación. Al sentir de manera intensa y auténtica las emociones vinculadas a mi visión revisada, estaba enviando una señal poderosa al universo. Esta señal, cargada con la vibración de la realidad que deseaba, actuaba como un imán atrayendo hacia mis situaciones y eventos alineados con esa energía. La práctica de sintonizar mi vibración con la realidad deseada se convirtió en un ritual sagrado. Cada sesión de revisión no solo era una oportunidad para modificar el pasado, sino también para recalibrar mi ser interno. Al alinearme con las emociones positivas y las energías vibrantes de mis visiones revisadas, estaba creando un campo magnético a mi alrededor que influía directamente en mi experiencia presente. Este proceso no se limitaba solo a eventos específicos, abarcaba todas las áreas de mi vida. En las relaciones, aprendí a vibrar en la frecuencia del amor, la comprensión y la armonía. En la prosperidad, me sumergí en la energía de la abundancia y la gratitud. La salud, la creatividad y el bienestar general se convirtieron en áreas de enfoque, cada una guiada por la vibración que buscaba experimentar. Descubrí que la consistencia en mantener esta vibración elevada era esencial. La vibración del cambio no era simplemente un acto puntual, era un estado de ser continuo. Al mantener mi frecuencia en línea con mis deseos, estaba construyendo un puente constante entre mi realidad interna y externa. En este proceso, también me enfrenté a desafíos. Las vibraciones negativas, los patrones de pensamiento limitantes y las emociones no deseadas eran obstáculos que requerían una atención constante. Sin embargo, comprendí que estos desafíos eran oportunidades para seguir refinando mi capacidad de mantener una vibración elevada, incluso en medio de la adversidad. Mi viaje de autotransformación alcanzó una encrucijada crucial cuando me enfrenté directamente a las limitaciones mentales que habían tejido una red sutil pero poderosa alrededor de mi ser. Comprendí que, para alcanzar mi máximo potencial, debía desafiar y superar las creencias arraigadas que actuaban como barreras invisibles en mi camino hacia la expansión personal. Las limitaciones mentales se revelaron como las sombras del pasado,
proyectándose en mi presente y obstaculizando el camino hacia mi futuro deseado. Cada revisión, cada inmersión en la vibración del cambio, se volvía un acto de iluminar estas sombras y desentrañar las creencias que habían actuado como grilletes en mi crecimiento. La técnica de la revisión se convirtió en una herramienta de excavación mental, permitiéndome adentrarme en los rincones más oscuros de mi subconsciente. Al enfrentarme a eventos pasados que habían sembrado semillas de duda o limitación, descubrí que podía replantear la narrativa, liberando las ataduras que habían restringido mi potencial. Desafiar estas creencias limitantes no era simplemente un acto de reescritura, era una forma de cambio radical en la percepción de mí mismo y del mundo que me rodea. Cada revisión se convirtió en un proceso de reevaluación, donde la aceptación y la liberación eran las claves para desbloquear la puerta hacia un nuevo paradigma mental. La persistencia se volvió mi aliada mientras continuaba enfrentándome a las voces internas que dudaban de mi valía o capacidad. La repetición constante de la revisión no solo modificaba la historia, sino que reprogramaba mi mente a nivel profundo. Al desafiar las limitaciones mentales una y otra vez, me sumergía en un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje, forjando una mentalidad más expansiva y liberadora. Algunas de las limitaciones más arraigadas provenían de creencias sobre el merecimiento y la valía personal. A través de la técnica de la revisión, pude desmantelar estas construcciones mentales, reemplazándolas con afirmaciones de autoestima y amor propio. Esta práctica no solo transformó mi relación conmigo mismo, sino que también impactó directamente en la calidad de mis interacciones con los demás. La clave en este proceso de desbloqueo era la autenticidad. No se trataba simplemente de repetir afirmaciones vacías, sino de conectarme emocionalmente con la verdad de mis afirmaciones. Cada revisión se convertía en una oportunidad para reconectar con mi esencia más profunda y recordar la verdad fundamental de mi valía intrínseca. La técnica de la revisión, entonces, se volvía un acto de liberación y renacimiento. Al desbloquear las limitaciones mentales, experimenté una sensación de ligereza y empoderamiento que se reflejaba en todas las áreas de mi vida. Las oportunidades fluían de manera más natural, las relaciones se volvían más genuinas y mi capacidad para crear la realidad que deseaba se expandía de manera exponencial. En esta etapa de mi viaje, descubrí que la verdadera transformación va más allá de cambiar eventos externos, reside en la reescritura de la historia interna que dicta la calidad de nuestra experiencia. Desbloquear las limitaciones mentales se convirtió en el catalizador para un cambio profundo, marcando un capítulo esencial en mi camino hacia la autorrealización y la manifestación consciente de mi destino. A medida que mi viaje de transformación se desenvolvía, me sumergía en una fase donde el cambio tomaba forma de manera gradual y sutil. Cada revisión, cada desafío a las limitaciones mentales, contribuía a la creación de una nueva línea de tiempo para mí. No era un proceso repentino, sino una evolución constante que se tejía en los detalles diarios de mi existencia. Este cambio gradual se manifestaba en todos los aspectos de mi vida. Las relaciones, que una vez habían sido marcadas por patrones conflictivos o desafiantes, se suavizaban y transformaban hacia la armonía. Las oportunidades, que antes parecían esquivarme, comenzaban a fluir de manera natural y constante. La salud, la prosperidad y la alegría se volvían compañeras constantes en mi jornada. Descubrí que este cambio sutil era como la marea que eleva todos los barcos. Cada revisión y cada paso hacia la liberación de limitaciones mentales contribuían a un cambio de fondo que reverberaba en mi día a día. Los pequeños gestos de autoafirmación, las elecciones conscientes y las nuevas perspectivas se acumulaban, construyendo un paisaje de vida que reflejaba la visión que había estado cultivando. La persistencia en la práctica de la revisión se volvía aún más crucial en esta fase. La repetición constante no solo consolidaba las nuevas narrativas, sino que también mantenía viva la llama de la transformación. Cada revisión era como una semilla plantada en el jardín de mi mente, y la persistencia aseguraba que esas semillas germinaran y florecieran con el tiempo. Me di cuenta de que este cambio gradual y sutil no solo era externo, también se extendía a mi mundo interior. Las viejas dudas y temores que una vez habían sido mi sombra constante se desvanecían lentamente. En su lugar, surgían la confianza, la autenticidad y la paz interna. Este cambio interno se reflejaba en la forma en que enfrentaba los desafíos y abrazaba las oportunidades con una mente abierta y resiliente. El proceso no estaba exento de desafíos.
En este viaje, encontré momentos de resistencia interna, donde las viejas creencias intentaban aferrarse. Sin embargo, la práctica constante de la revisión se volvía una linterna en la oscuridad, iluminando el camino hacia la verdad de mi poder y capacidad para moldear mi realidad. Este cambio sutil también implicaba aprender a apreciar y celebrar cada pequeño avance. No se trataba solo de los grandes hitos, sino de los pequeños logros diarios. Cada momento de resistencia superado, cada elección consciente, era una victoria en el camino hacia la transformación continua. Cada revisión, cada desbloqueo mental, contribuía a esta evolución constante. Aprendí a abrazar la idea de que el cambio no siempre se manifiesta de manera espectacular, sino a través de la persistencia y la atención sostenida en la dirección de mis deseos más profundos. Este periodo marcó un capítulo de madurez en mi comprensión de la autotransformación, donde el proceso se volvía tan valioso como el resultado y la jornada se convertía en una celebración constante de mi capacidad para moldear mi destino. Llegar a esta fase de mi viaje es como contemplar un paisaje transformado por la luz del amanecer. La celebración de la transformación se manifiesta como una danza de gratitud y empoderamiento, donde cada paso dado en el proceso se convierte en una razón para regocijarse. Esta celebración no es simplemente por los cambios externos, aunque hayan sido notables. Es más bien un tributo a la transformación interna que ha ocurrido a lo largo de este viaje. Cada revisión, cada desafío superado, se ha traducido en una versión más auténtica y plena de mí mismo. Uno de los aspectos más reveladores de esta celebración es la comprensión de que la transformación nunca es estática. Es un flujo continuo, una espiral ascendente de crecimiento y expansión. La técnica de la revisión y la conexión con la vibración del cambio se han vuelto rituales sagrados que me acompañan en mi jornada cotidiana, recordándome que cada día es una oportunidad para reinventarme y crear nuevas posibilidades. En esta etapa, también me he convertido en un faro para aquellos que buscan su propio camino de transformación. Compartir mi experiencia se ha vuelto una parte esencial de la celebración, extendiendo la mano a quienes buscan inspiración y guía en su propio viaje. La ley de la atracción, la técnica de la revisión y la sintonización con la vibración del cambio se han convertido en herramientas que comparto con otros, sembrando semillas de transformación en sus vidas. La gratitud se ha vuelto la melodía constante en esta celebración. Cada desafío superado, cada logro alcanzado, se encuentra impregnado de agradecimiento. Agradezco a la versión anterior de mí misma que tuvo el coraje de embarcarse en este viaje y a la nueva versión que continúa creciendo y aprendiendo con cada experiencia. La expansión de mi realidad se manifiesta en la abundancia que fluye naturalmente hacia mi vida. La prosperidad, que una vez parecía esquiva, ahora se presenta en formas inesperadas y generosas. Esta abundancia no es solo material, se refleja en la riqueza de conexiones significativas, en la creatividad que fluye sin restricciones y en la sensación de plenitud que emana desde mi interior. Celebrar la transformación también implica honrar el pasado, reconocer que cada capítulo anterior ha sido esencial para llegar a este momento. No hay arrepentimientos, solo lecciones aprendidas y un profundo agradecimiento por cada experiencia que ha contribuido a la creación de mi realidad actual. En esta fase de celebración, me doy cuenta de que el viaje nunca termina. Cada día es una nueva oportunidad para explorar, aprender y evolucionar. La técnica de la revisión, la sintonización con la vibración del cambio y la liberación de limitaciones mentales se han convertido en un estilo de vida, una filosofía que guía mi forma de ser en el mundo. Así, la celebración de la transformación no es solo un punto culminante, es un nuevo comienzo. Cada día es una página en blanco en el libro de mi vida, esperando ser escrita con las palabras de mi elección. La danza de la transformación continúa, y mientras celebro lo que ha sido, estoy emocionado por lo que está por venir. Este viaje de autotransformación es infinito, y cada capítulo es una invitación a explorar los límites ilimitados de mi propio potencial creativo. Y así concluye nuestro viaje de autotransformación, explorando las profundidades de la ley de la atracción, la técnica de la revisión y la vibración del cambio. Cada palabra compartida ha sido un paso en la danza de la transformación personal. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. Tus comentarios son valiosos, ya que forman parte de esta conversación en constante evolución. ¿Cómo resonó contigo este viaje? ¿Qué aspecto de la autotransformación te ha inspirado más?
Si este contenido ha tocado algo en tu corazón, podrías regalarnos un pequeño gesto de aprecio dando like a este video. Esto no solo nos impulsa a seguir compartiendo contenido significativo, sino que también ayuda a que estas palabras alcancen a más personas que puedan beneficiarse de ellas. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿por qué no considerar suscribirte? Ser parte de esta familia significa estar conectado con un viaje constante hacia la autenticidad y la expansión personal. Por último, si conoces a alguien que pueda necesitar este mensaje, te invitamos a compartir este video con ellos. Juntos, podemos crear un impacto positivo y extender la luz de la autotransformación a aquellos que buscan un camino hacia una vida más plena y consciente. Gracias por ser parte de este viaje. Tus pensamientos, likes y suscripciones son un faro que ilumina nuestro camino. Nos vemos en el próximo capítulo de exploración y descubrimiento.